Shalom la gente, abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a estudiar Segundo de Hechos. En Segundo de Hechos vamos a dividirlo en dos partes porque es un poco largo y quiero que hablemos de varias cosas que pasan aquí. Una de las cosas más importantes es que vemos cómo baja la Ruach HaKodesh, mal llamado Espíritu Santo, y bendice a los apóstoles que estaban ahí. Ellos estaban celebrando Shavuot, que es la fiesta de las semanas, que es una fiesta que no se abolió. Recuerden que nada en la Biblia se abolió, nada. Esa fiesta ellos la están celebrando cerca del templo en Jerusalén y resulta que baja la Ruach HaKodesh y les da el famoso don de lenguas, que no es este. Entonces, ¿cuál es el don de lenguas? ¿Cuál es este don de lenguas tan misterioso? Que no es misterioso, basta con leerlo y entender el texto como personas adultas y no ponernos a hacer cosas pues religiosas, a hacer payasadas, a hacer el ridículo, a ofender a Yahweh con estos falsos milagros que son tan populares en la iglesia cristiana que gracias al internet cada vez se van haciendo menos y menos visibles. Las personas cada vez hacen menos estas cosas. Yo todo este asunto sobre las personas que ya no lo están haciendo lo veo como buenas noticias, son personas que se están despertando. Yo veo que un buen número de personas ya no quiere más el cristianismo porque se ha sentido decepcionado, se ha sentido mofado, burlado. Les han sacado el dinero, les han quitado la casa, les han quitado el auto, les han quitado hasta la dignidad porque los hacen hacer cosas ridículas que no tienen nada que ver con Yahweh y son motivo de burla para los judíos ortodoxos y también son motivo de ateísmo para los ateos. ¿Por qué? Porque resulta que a un judío ortodoxo le cuesta creer en el Mesías, en Yahshua, porque ven tanto fanatismo con Jesús, el Jesús griego, un Jesús que no existió, un Jesús griego que nunca predicó la palabra, porque el verdadero Mesías se llama Yahshua. Yahshua fue el que murió en la cruz, Yahshua fue el que tiene 12 discípulos, Yahshua es el que leemos en la Biblia. En el Nuevo Testamento leemos sobre Yahshua, pero le cambiaron el nombre y la identidad por un tal Jesús. Entonces, debido a eso, muchas personas no pueden creer en él. Yo fui uno. Yo cuando estaba más joven, yo iba a las iglesias cristianas y veía que todo era falso. Yo vi que las personas se lanzaban al piso voluntariamente y pensé que era un show. Y cuando alguien me dijo, no, es que todo eso es mentira, Dios no existe, yo dije, ah, sí, debe ser verdad, Dios no existe. Y me quedé ateo por muchos años hasta que comencé a estudiar bien la Biblia como un adulto, como les digo siempre, y también comencé a investigar un poco sobre la ciencia, sobre la evolución, sobre cómo funcionan las cosas y me di cuenta de que no podía ser casualidad, que la evolución era un fraude también, otra religión más, pero en este caso es una religión atea, donde el único y verdadero Dios es la casualidad, como un lanzo como lanzar los dados en un casino. Entonces me pareció absurdo y por eso, con los años y buscando bien de Yahweh, ya lo logré encontrar y me alegro mucho y espero que ustedes también sean parte. Ahora vamos a comenzar con la lectura. Dice así en el uno, dice, cuando llegó el Yom HaShavuot, que esto es la fiesta de las semanas, estaban unánimes, todos en un solo corazón, es como lo traducen en otras personas, ¿verdad? O sea, estaban unánimes, todos con un mismo sentir. Dice, y de repente vino de los Shamayín un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la beit donde estaban sentados. Tenemos que la congregación está en una casa. En esta casa es donde ellos usualmente estudiaban la Biblia. Ven que todos están orando y que todos están en un mismo sentir. Imaginemos que están cantando un salmo o que todos simplemente tienen un mismo sentir, ¿verdad? Están comiendo, están haciendo X cosa. En este momento no creo que estén comiendo. Simplemente todos están alegres en un mismo sentir porque llegó el día de Shavuot. Y en el día de Shavuot se hace un sacrificio. Siempre se hace un sacrificio, igual que en las fiestas, ¿verdad? En casi todas, bueno, en todas las fiestas se puede decir que se hace un sacrificio. Y también se hace dos sacrificios por día, que es lo común en el templo. Ellos están ahorita en Jerusalén, en una casa de oración.
en una beit, en una casa, dice en el 2. Bueno, y dice que entró un viento recio que soplaba. El viento, siempre que se habla de viento, hace referencia al Ruach HaKodesh, o siempre o casi siempre. Pero en estos casos que vemos que representa al Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, entonces tenemos que es un viento recio, o sea, un viento fuerte que soplaba, dice, el cual llenó todo el cuarto mientras ellos estaban sentados. O sea, este viento tan fuerte les dio a ellos no solamente el sentir el aire, como lo sentimos todos cuando lo sentimos, el aire en el cuerpo, sino que les dio un sentimiento también, ¿verdad? Un viento muy fuerte. Ustedes saben que el Ruach HaKodesh significa soplo del Altísimo, o sea, es un viento, en pocas palabras, es el aire. Yo tengo una teoría, que es mi teoría, no me hagan caso, como les digo siempre, que todo el viento que existe en el mundo, todo el aire que existe en el mundo, es el Ruach HaKodesh, o es parte del Ruach HaKodesh. La gente dice que no. Yo digo que sí, porque el aire es vida. Pero bueno, puede que no, puede que el aire del Ruach HaKodesh sea algo más especial todavía, ¿verdad? No es un viento común. El viento que sopló Yahweh en la nariz del muñeco de barro, que era Adán, el primer hombre que existió, eso le dio vida a Adán. Y todo lo que vive respira. Por ejemplo, las plantas respiran, los animales respiran, nosotros que somos humanos, no somos animales, somos humanos, respiramos y tantas cosas que hay en el mundo que podríamos empezar a numerar, pero se nos daría, bueno, toda la vida, ¿verdad? Numerando la gran cantidad de especies que existen, que es casi que innumerable y bueno, es algo muy impresionante, que no puede ser casualidad, como les decía sobre la evolución. Entonces tenemos que este viento entró en la habitación cuando ellos estaban sentados, dicen en el 3, y se les aparecieron leshonot, que estos son lenguas, repartidas como de ish, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué son estas lenguas? Bueno, las personas imaginan una persona con la lengua afuera, ¿verdad? O una lengua literal volando. Que eso fue lo que me pasó a mí cuando lo leí por primera vez. Yo decía una lengua, ¿verdad? Volando. Me pareció extraño, pero era mi falta de entendimiento en aquel entonces. Lo que se refiere es a lenguajes o a diferentes tipos de idiomas. ¿Cómo sabemos que son idiomas? Ahorita se nos va a confirmar lo que yo les estoy diciendo. Pero vamos por partes. Y dice que era como fuego. ¿Por qué era fuego? ¿Porque quemaba? No necesariamente. Puede ser que brillaba. En el hecho de que brillaba como fuego. Digamos que eran palabras o letras rojas las que entraron en el cuarto después de que entró el aire y cayeron sobre ellos, sobre sus cabezas. Dice en el 4, y fueron todos llenos de la Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras leshonot, en otras lenguas, según la Ruach HaKodesh les daba para que hablasen. Ok, ellos llegaron a hablar en otros idiomas, según lo que la Ruach HaKodesh decidió darles, no lo que según ellos se inventaban o pidieron, porque ellos en este momento no lo pidieron, sino que simplemente se les dio. ¿Para qué se les va a dar poder hablar en otros idiomas? No es para trabajar en un call center, por supuesto, sino que es para poder hablar del Evangelio, o sea, de la Torá, porque ese es el Evangelio, a otras personas de otros lugares del mundo. En el capítulo anterior vimos que se habló de una profecía de que toda la humanidad iba a conocer sobre Yahweh, ¿verdad? Y que ellos se iban a dar cuenta muy pronto, que estuvieran preparados, porque Yahshua se elevó al cielo y Yahshua les dio esa profecía. Toda la humanidad va a saber sobre Yahweh, va a saber sobre Yahshua. Entonces, ¿cómo va a ser para que todo el mundo sepa? En época no hay internet, pero Yahweh les va a dar idiomas a ellos y va a hacer que muchas personas de muchos países del mundo lleguen al templo a ofrecer sacrificio, como hacían siempre. Entonces, cuando lleguen a ofrecer sacrificio, porque ellos no estuvieron en la crucifixión de Yahshua, no lo conocieron, pero sí llegaron a la fiesta de Shavuot, entonces van a ver el milagro de que personas que no hablan su idioma lo hablen y van a irse con el evangelio a predicarle a otras personas a otros lugares del mundo. Y así fue como nosotros hoy en día conocemos sobre Yahweh. Gracias a estas cosas que hizo Yahweh, ¿verdad? Que nos ha dado a entender. Bendito sea Yahweh, cabe decir. Entonces, vamos a ver por dónde quedamos. La Ruach HaKodesh le daba para que hablasen. Ok, en el 5 dice así. Moraban entonces en Jerusalén, Yahudí temerosos de todas las naciones de los Shamayim. Ok, habían personas que moraban en Jerusalén en ese momento, o sea, estaban viviendo para la fiesta, ¿verdad? Estaban regresando para la fiesta. Y dice que eran de todas las personas bajo los Shamayim, bajo el cielo, o sea, de todas las naciones bajo el cielo. Dice en el 6.
Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su idioma natal. Tenemos esto, antes de que entrara la Ruach HaKodesh en la habitación se escuchó un estruendo muy fuerte, algo que los asustó a todas las personas. Entonces todo el mundo al escuchar esa explosión como un trueno, se fueron corriendo a ver qué fue lo que pasó. Y cuando ellos llegaron, todas estas personas, esta gran multitud, vieron que los galileos, estas personas que se les consideraba incultas, estaban hablando en idiomas de otros países. Hablemos de que hablaban en chino, pero hablaban con el acento chino, no solamente en chino, sino con su respectivo acento, o en español, ¿verdad? En el español de España, aquel entonces, ¿verdad? Porque el español de hoy en día es otro, muy diferente. Y eso ni hablar del español de Colombia, el español que son acentos, ¿verdad? Y tienen sus palabras y sus dichos. Pero bueno, eso por un lado. Entonces todo el mundo se reunió a escucarlos, dice en el 7, y estaban atónitos y maravillados, diciéndose: Ginei, he aquí, no son los Benei Galileos todos estos que hablan, no son Galileos todos estos que hablan, hijos de los Galileos. O sea, les sorprendió que estas personas, estos Galileos, estos pescadores, en su gran mayoría eran pescadores, pudieran hablar en otros idiomas. Dice en el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma y en la que hemos nacido? Que eso sí es bastante sorprendente, no solamente es el idioma, sino el acento del idioma en el que ellos han nacido. Y ellos hablaban hebreo también, por eso iban a Israel, ¿verdad? Iban a probablemente a ofrecer sacrificios. Eran personas que vivían en otros países, pero eran israelitas. Ustedes saben que Israel se dispersó por todas las naciones del mundo, pero Yahweh nos mandó ir 3 veces a Jerusalén por año. Nosotros tenemos que ir a la fiesta de Pesach, a la de Shavuot y a la de las cabañas. Las demás se pueden hacer en su respectivo país, igual que Shabbat, ¿verdad? Se puede hacer en su respectivo país. Pero 3 veces al año uno tiene que convocarse frente a Yahweh en el templo. Yo no lo puedo hacer. Francamente, me gustaría tener la economía para hacerlo y aparte de que no hay templo. Y aparte de que los judíos ortodoxos no me quieren, ni los quieren a ustedes porque aman a Yahshua, ¿verdad? Entonces son cosas que se interponen, pero hay que hacerlas. O sea, no es una excusa para no hacerlas, ¿verdad? Hay que buscar cómo se hacen. Por el momento no hay templo, entonces no se puede hacer. Pero si hay templo, entonces bendito sea Yahweh que podamos ir todos a reunirnos y vernos allá algún día, si llega a ver. Bueno, ahora en el 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma en la que hemos nacido? Pardos. ¿Qué es un pardo? Vamos a ver, vamos a ir viendo de dónde son estas personas. Tenemos que es pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Esto es Irán, es la actual Irán, todos estos lugares, pero lugares así como decir el suroeste, el noroeste, etcétera, pero de Irán. Dice en Yahudá, o sea, la gente que habita en Yahudá, que es Judá, ¿verdad? Que es Jerusalén. Bueno, aquí dice Capadocia, Ponto, Asia y Frigia y Panfilia. Todo eso es Turquía. Diferentes zonas de Turquía ubicadas en diferentes partes. Después dicen Mizraim, como se le llama a Egipto en la Biblia. Mizraim, que significa estrechez. O sea, había gente de Egipto en Israel. Dice, en las regiones de África, todos sabemos dónde es África, más allá de Cirene, igual África. Dice, y romanos y aquí residentes, tanto yahudí como prosélitos, ¿verdad? Como Gerín, ponen aquí prosélitos. Entonces tenemos que hay gente de diferentes lugares del mundo. Estos, como les digo, posteriormente se van a ir a predicar y van a dar las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Yahshua ya vino. ¿Y cuál es la prédica? La Torah. Eso es, porque lo único que se puede predicar en la Biblia, el único evangelio que existe es la Torah, son los mandamientos, que son de Yahweh, no son de Moisés. Moisés no se los inventó, le pertenecen a Yahweh, entonces hay que hacerlos todos, todos los que se puedan, claro está. Hay unos que son para mujeres, otros para hombres, otros para padres. Si usted no es padre, no puede hacerlo. Si usted no es hijo, porque sus padres, por desgracia, fallecieron, entonces no puede hacerlos tampoco. Y obviamente se entiende, ¿verdad? Entonces continúa diciendo en el 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua de las Geburot, de las maravillas de Yahweh. ¿Verdad? Entonces, estas personas dicen que les oyen hablar en su propia lengua y que estas personas son de diferentes lugares del mundo. Dice en el 12, y están todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quieren decir con esto?
Dice en el 13, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto o están llenos de vino dulce, ponen aquí. Mosto, obviamente, o vino, se refiere a que están borrachos. Están tan borrachos que están hablando en otros idiomas. Nadie, por más borracho que esté, puede hablar en otros idiomas. Dice en el 14. Entonces, Kefa, poniéndose en pie con los otros 11, aquí están los 12, bueno, sí, los 12. En este momento ya están los 12. Recuerden que Judas Iscariote murió y en el anterior capítulo lo tiraron suertes frente a Yahweh y escogieron a uno que se llama Matías, que realmente se llamaba Matillá, que es Mateo igual, se llama Mateo igual que el otro Mateo. Lo escogieron y quedó como uno de los 12. Entonces aquí estaban los 12, se levanta Kefa, como siempre, que casi siempre bueno, es siempre la cabeza de ellos, y la cabeza de Yahshua, perdón, pero es como la cabeza de los 12, ¿verdad? Para que se entienda, como el principal de los apóstoles. Se levanta y va a decir esto. Varones de Yahudá y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis devarim. El 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. ¿Cuál es la hora tercera en la Biblia? Son las 9 de la mañana. Y la hora sexta son las 3 de la tarde. A las 9 de la mañana se hace un sacrificio. Vea qué curioso que está el templo. Se hace un sacrificio y entra la Ruach HaKodesh en ellos. No es casualidad. Eso no es casualidad. Yo siempre he dicho, tengo mi teoría, de nuevo, mi teoría, ¿verdad? No es que es la Torah lo que lo dice, pero que muchos de los milagros que se hacían en aquel entonces estaban muy apegados al templo. ¿Por qué? Porque las personas siempre han aprovechado para orar a esa hora, a la hora del sacrificio. Siempre que hay una hora del sacrificio en Israel o en cualquier lugar del mundo, la gente se arrodillaba a orar, porque era hora buena para orar. Y había un sacrificio, bendito sea Yahweh. Y Yahweh lo recibía en el templo, ese sacrificio. Tenemos en este momento que el templo está en pie, que es la hora novena, que hay un sacrificio, que se está celebrando tras de eso la fiesta de Shavuot, ¿verdad? Un día importante, la fiesta de Shavuot, el último día, y ellos están orando los 12 juntos, ¿verdad? Que los 12, imagínate, son los 12 apóstoles, las personas pues, escogidas por Yahshua, los más importantes. Entonces, estos 12 están orando y sucede este gran milagro de que ellos logran hablar en lenguas. Hoy en día el cristianismo dice que hablar en lenguas es hablar un arrebebebe, un rambo sacalabazuca o el famoso rababasaya. Continuamos. ¿Qué pasa? Que, bueno, que esto es incorrecto, ¿verdad? Esto está mal. Ellos dicen que eso son lenguas de ángeles y que nadie las entiende. Entonces pone un intérprete a la par, a un sujeto X, a hablar lenguas tontas, babosadas, y mientras está haciendo ese trabalengua sin sentido, otro lo traduce. Y lo curioso es que el trabalenguas dice las mismas cosas una y otra vez y el otro tipo tal vez lo traduce y dice todo un refrán o un pasaje bíblico o algo que no tiene sentido, ¿verdad? Y a la semana siguiente viene y dice el mismo trabalenguas y a la semana siguiente significa otra cosa. No tiene sentido, eso no es un idioma. Yahweh no es desorden, Yahweh es un Elohim de orden. Entonces, esas cosas, esos desórdenes, esos brincos, eso de tocar la batería así como locos, pim, psh, pim, psh, pim, en las iglesias cristianas, eso no debemos participar nosotros. Tenemos que estar lejos y verlo como algo pues sucio, ¿verdad? Porque lo es algo bastante endemoniado, la verdad, que ese escándalo y ese ruido que hacen es muy endemoniado, muy mal ejemplo. Dice en el 16, mas esto es lo dicho por el Naví Joel, y en los postreros días dice Yahweh. Derramaré mi Ruach HaKodesh sobre toda carne, y vuestros Benei y vuestras Banot, vuestros hijos y vuestras hijas, profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos yamín, de aquellos días, derramaré mi Ruach HaKodesh y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los Shamayim y Otot, abajo en Haaretz. Dan y Eish, fuego y sangre, vapor de humo. Bueno, vamos a hacer una pausita aquí porque esto es muy interesante verlo. ¿Qué vamos a ver? Dice que primero está citando a Joel. Vamos a buscar al profeta Joel y lo vamos a leer. Vean, Simón Kefa, Simón Pedro está citando Joel 2:27. Eso significa que ellos leían Joel también, ¿verdad? Y Joel es un profeta que solo tiene 3 libros, pero tiene mucha información y es muy bueno leerlo también, tomarlo en cuenta.
Dice en el 2:27, ustedes sabrán que yo estoy en el medio de Israel y que yo soy Yahweh su Elohim y no hay ningún otro. Entonces mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Vea, Yahweh está prometiendo una cosa. Primero, se está hablando de aquellos días. Pedro está diciendo en aquellos días. Siempre que yo les digo a ustedes en aquellos yamín, aquellos días, se refiere a Apocalipsis o después de Apocalipsis. Siempre, 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 ¿verdad? Pero tenemos que la Ruach HaKodesh se está depositando en el cuerpo de ellos en ese entonces, hace 2000 y resto de años, 2025 años, digamos, si estuviese bien el calendario. Entonces, resulta que todavía no está sucediendo Apocalipsis. ¿Qué pasa? Que Apocalipsis comenzó desde la venida de Yahshua hasta cierto punto, se puede ver de esa forma. Yo siempre he dicho que el primer sello que se abre cuando viene un caballo blanco y el jinete trae una corona y viene con un arco, todo ese simbolismo se refiere a Yahshua que ya vino, Yahshua que vino para vencer, venciendo y para vencer, ¿verdad? Que es venciendo al mal, pero que no ha terminado todo. O sea, Apocalipsis se ha ido dando por pasos. Apocalipsis se va a destapar o va a comenzar al 100% cuando para mí, a mis ojos, pase el sexto sello. El sexto sello, que es súper importante, que ya lo vamos a leer, y el séptimo sello son muy importantes y después vienen las trompetas. Ya lo vamos, bueno, vamos a leer todo eso, pero sí vamos a leer un poco para que entiendan. Entonces Joel nos está hablando que dice que en aquel tiempo Israel va a habitar tranquilo, ¿verdad? Que dice que no va a ser avergonzado jamás, ¿verdad? Que jamás va a ser avergonzado. Esto no ha sucedido, pero Pedro nos está diciendo de que se refiere a la Ruach HaKodesh que va a ser depositada y que la gente va a poder hablar en lenguas, dice así en el 28. Después de esto yo derramaré mi Ruach HaKodesh sobre toda carne, tus hijos e hijas profetizarán, tus ancianos soñarán sueños, tus jóvenes verán visiones, y también sobre hombres y mujeres esclavas en aquellos días derramaré mi ruaj, derramaré mi espíritu. Mostraré maravillas en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Lo mismo que acabamos de leer, sangre, fuego, columnas de humo. ¿Qué se refiere? En aquel tiempo del fin, cuando las cosas se pongan pues bastante feas, Yahweh nos va a dar más discernimiento, nos va a dar más de su Ruach HaKodesh. Vamos a poder hablar en lenguas otra vez, para mí, ¿verdad? A mi parecer, cuando suceda Apocalipsis, yo entiendo que se va a poder hablar en lenguas otra vez, que se van a ver visiones en el cielo. ¿Cuáles van a ser esas visiones? En la primera trompeta llueve fuego y sangre. Fuego, sangre y granizo, ¿verdad? Todo eso mezclado. Dice que va a llover y aquí Joel lo está mencionando también. Y también dice que se van a ver columnas de humo, que eso se puede decir que es cuando se incendia todos los bosques, que se van a incendiar varios bosques, lo que es las copas de la ira y bueno, se van a ver muchas cosas. Pero el punto es, ¿por qué Kefa dice que eso que están viviendo ellos, que es que la Ruach HaKodesh bajó y hablan en lengua, se refiere a este texto, si realmente no lo es? O sea, realmente no se refiere a eso. Mi perspectiva sobre este asunto es que muchas profecías, no todas, pero muchas profecías son para todos los tiempos. Un ejemplo, cuando se habla del castigo de Egipto, yo puedo decir que hasta hoy en día Egipto está siendo castigada, ¿verdad? O cuando se habla mal de Siria y que Siria va a ser destruida, Siria ha sido destruida muchas veces, todavía no al 100%, pero muchas veces. Y muchas de las profecías como que se repiten, es como la maldad. Las personas tienen mucha tecnología hoy en día, muchísima, autos, aviones, celulares, computadoras, lo que usted quiera, robots, ya casi vamos a tener robots todos en la casa, un robot que nos haga de comer y nos vista y demás, ¿verdad? Todas las labores domésticas las va a hacer. Eso ya se acerca, pero aún así la maldad sigue siendo la misma envidia, el mismo egoísmo, el mismo homicidio, el mismo todo. O sea, la humanidad no ha cambiado desde un sentido espiritual y se repite las mismas cosas malas una y otra vez. Ahora vamos a ver cómo se conecta ese texto con este otro. Vamos a ver con Apocalipsis 6, que estábamos viendo a Joel, que se conecta con Apocalipsis, y tenemos Hechos 2, que también están hablando un poco sobre Apocalipsis, de lo que va a suceder, que no ha sucedido. Recuerden que Apocalipsis está todo el estudio ahí en la quejilada, usted lo busca en la playlist, en la lista de reproducción.
Dice así en el 6:12. Entonces miré cuando él rompió el sexto sello. Ese es el sexto sello. Son sellos, trompetas y... No, son sellos, trompetas y copas. Ajá, en ese orden. Entonces tenemos los sellos ahora. El sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa usada de luto y la luna llena se volvió como rojo sangre. ¿Cómo? No que se volvió sangre, sino como la sangre, ¿verdad? Y también lo del sol, ¿verdad? Que se oscurece. Tenemos que el sol se oscurece, la luna se pone roja. Dice en el 13, las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos a la tierra cuando el árbol de higo es estremecido por un fuerte ruaj, por un fuerte viento. De nuevo, este texto no lo voy a explicar, el 13, porque ya lo expliqué, por qué las estrellas pueden caer a la tierra y demás, ya lo he explicado varias veces y lo pueden buscar en los estudios que van en orden. Después dice, el cielo retrocedió como un pergamino y se enrolla, y toda montaña e isla fueron movidas de su lugar. Y bueno, ahí continúa el texto. Entonces tenemos que Joel nos está hablando de este acontecimiento, que cuando eso el sol se va a poner negro, la luna se va a poner roja, y después dice que va a haber fuego, granizo y sangre, ¿verdad? Que llueve del cielo. Aquí está en el Apocalipsis 8, que estos son la primera trompeta. Ahora los 7 malajín con los 7 shofarot se preparan para sonar los shofar, ¿verdad? Sonar la trompeta. Dice en el 7. Y el primero sonó su shofar y hubo granizo, fuego, mezclado con sangre, y fueron lanzados a la tierra. Una tercera parte de la tierra se quemó. Ve, aquí sale fuego. Que eso es lo que estaba hablando Joel, que había fuego y que habían columnas de humo, ¿verdad? Que se veía por todo lado. Y sangre lloviendo también. Dice, los árboles se quemaron y toda la hierba verde se quemó. Bueno, ahí continúa, no lo vamos a leer. Lo que estaba haciendo era nada más comparando cómo Joel y cómo Pedro está mencionando esto mismo de Apocalipsis. Por si algún día un judío ortodoxo dice, no, eso de Apocalipsis es mentira, eso del fuego, el granizo y la sangre. Usted le lee Joel y dice, aquí está, como que es mentira. O me va a decir que este no es profeta también. Como dice que Kefa no es profeta y que Yahshua es de mentira, según ellos, van a decir que esto es de mentira también. No pueden. Usted los puede atrapar con contextos bíblicos, ¿verdad? Y en el 20 dice así, y el Shemesh se convertirá en tinieblas, que fue lo que leímos ahorita. La luna en Dan, ve, la luna en sangre, dice, antes de que venga el Yom de Yahweh, el día de Yahweh, grande y espantoso. No grande y bonito y bueno, ¿verdad? Sino grande y espantoso. Lo que va a pasar en Apocalipsis va a ser grande y espantoso, tal cual. Y esto es una profecía de las cosas que tienen que suceder antes de que sucedan. Entonces, dice en el 21, y todo aquel que invocar el Shem de Yahweh será salvo. Vamos a dejarlo hasta aquí por un momento. La otra semana lo vamos a seguir porque el texto es un poco largo y hay muchas cosas que comentar. Entonces, para repasar un poco, ¿por qué Pedro dice que esa profecía de Joel se está cumpliendo ahí, cuando realmente la profecía de Joel se refiere a Apocalipsis? Se está cumpliendo porque muchas de las profecías se cumplen una y otra vez. Muchas cosas suceden y suceden muchas veces. Y como les dije, la maldad se repite y también muchas de las cosas, las bendiciones de Yahweh se repiten. Un ejemplo, cuando se multiplicó los peces y el pan, que sucedió en dos ocasiones distintas, en dos lugares distintos, antes de que sucediera eso se había repetido con Isaías también, hace años atrás, Isaías hizo algo muy similar. Yahshua resucitaba a los muertos, pero Isaías también. Isaías luego, y no solo Isaías, sino el discípulo de Isaías, que era Elías. Elías también, ¿verdad? No era Elías, ¿verdad? Era Yahweh, por supuesto, el poder de Yahweh, que se entienda. Pero es a lo que me refiero. Y estas cosas se repiten. Es posible que en los últimos tiempos, en Apocalipsis, los que estemos realmente vinculados con Yahweh, yo espero ser uno, si es que lo vivimos, por supuesto, podamos también resucitar muertos. Y esto sea alegría para muchos y sanar enfermedades. Y muchos van a creer otra vez y muchos se van a perder igual, como se perdieron en aquel entonces y rechazaron al Mesías, así nos van a rechazar y aceptar a nosotros también, ¿verdad? Si nos ponemos las pilas y hacemos bien las cosas. Como hoy hablamos de la Ruach HaKodesh, les voy a dejar una canción que escribí que habla sobre la Ruach HaKodesh, sobre el Espíritu Santo. Espero que les guste. Bueno, antes de despedirme vamos a hacer una oración. Padre Yahweh, en el nombre de Yahshua, te doy gracias por cada uno de las personas que están en la Kehilá por amor a la verdad. También, mi Señor, te doy muchas gracias por nuestras familias. Te pido salud para nosotros, salud mental, salud del alma, que no nos sentamos tristes, que no tengamos miedo, que si el día de mañana nos toca vivir Apocalipsis, ser personas fuertes, valientes para ti, mi Señor,
listas para dar nuestra vida y también para trabajar para ti con inteligencia, mi Señor, no con emocionalismo ni con ideas vanas que por desgracia muchas personas hoy en día tienen sobre cómo es tu Ruach HaKodesh. Tu Ruach HaKodesh, mi Elohim, es de inteligencia, te pedimos bienestar, te pedimos ser felices, mi Abba, porque al fin y al cabo cada una de nuestras almas, mi Señor, que está escuchando esto, te busca para encontrar la felicidad y la paz que usualmente el día a día no la encontramos. Bendito seas Yahweh, bendito seas Yeshua. Amén. Por el momento entonces yo me despido. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones. Tu fuerte soplo arrastra palabras de alegría. Aire fresco del verano abriga el mundo. Aliento que acaricia las copas de los árboles, alborota el agua de los lagos. Los peces dorados saltan sobre cristalino, fluido de bienestar. Los ríos corren apresurados por tus palabras deleitosas, y el mar camina por el empuje de tu arrullo maravilloso. Gira, gira y gira, la rúa que da vida, remolino de fuerza, brío muy frío, tanto mío como suyo, soplo que reanima, grandemente se estima y también rima con el corazón. Huracán piadoso rueda imponente desde el trono, que llena de entendimiento al misericordioso. Hálito pujante del Ruach que sale siempre avante, da un paso adelante el hombre de pensamiento puro y la mujer casta de sentimientos tiernos y oportunos. Tus profetas espían profundo y fragante, perfume de oliva, mirra, canela y acacia, aroma sin lugar a dudas elegante. Proviene de depósitos escondidos, no lo vemos, pero sí lo sentimos. Gira, gira y gira, la rúa que da vida, remolino de fuerza, brío muy frío, tanto mío como suyo, soplo que reanima, grandemente se estima y también rima con el corazón. Padre nuestro, por favor, escucha mi canción. Yo sé firmemente que estás en los cielos, no te veo, pero sí te siento. Y te ruego casi como un lamento que mi voz esta vez sí se la lleve el viento y lleve mi oración con portento. Cuida de esta congregación que es toda tuya, también de mi familia y de las suyas, que sus almas no se pierdan en medio de estas batallas, y que tu Ruach se derrame abundante sobre todos los que amas. Gira, gira y gira, la rúa que da vida, remolino de fuerza, brío muy frío, tanto mío como suyo, soplo que reanima, grandemente se estima y también rima con nuestro corazón.